Hermosa pieza musical. ¿Le gusta? Sí. Creo que en algún programa lo he dicho sobre ese tema en particular. Esa canción tiene, bueno, obviamente un tinte nostálgico, pero yo la considero una canción de protesta. Ajá. Porque en realidad esa nostalgia es una protesta hacia el nuevo Neuquén. Uno podría decir, como dijo el maestro Luis Alberto Spinetta, que para algunos debe ser moderno, pero esto es algo que ya tiene más de 40 años y que se puede considerar historia también. Aquello de que, aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Entonces, este tema, si bien es bonito, es cierto, se contrapone como con esa idea de que el mañana es mejor, sino como que siempre lo mejor de nuestra vida quedó allá, atrás. Volvamos a Chosmalal y, bueno, ahí estuvimos hablando del origen del periodismo en el territorio con la estrella de Chosmalal. Al principio fue el único periódico, más que nada la gente se relacionaba con el periodismo siendo corresponsal de diarios porteños, pero allá por 1893 el diario La Estrella desaparece. En realidad, Olascuaga estuvo hasta el año 91. Eso puede explicar un poco por qué desapareció. Sí, si me permite, porque no puedo, me salgo de la vaina. Tenemos que hacer un desagravio al periodismo en general, nosotros dos. Y yo me voy a encargar de ello. Porque no puede ser, en la Feria del Libro, el muchacho que nos presentó en el primer programa, en un momento nos miró y dijo, un programa conducido por dos grandes periodistas. Y nosotros al unísono nos dimos vuelta buscando dónde estaban esos dos grandes periodistas. Y yo me quedé con esa extraña sensación de que bastante atrevidos que somos, que hacemos radio, como para que encima nos digan dos grandes periodistas. Así que le pedimos disculpas al periodismo en nombre de este muchacho que no sabía muy bien lo que estaba diciendo. Por favor, discúlpeme. Mire, pero vio que a veces acá disentimos. A ver, tengo como referencia a gente que la considero inalcanzable. Pero bueno, no, continuemos. No, por favor. No desmerezcamos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Soy un gran periodista ahora. Le decía que el periódico La Estrella de Chosmalal había dejado de circular allá por 1893 y otro periódico lo no tenía reemplazó. Quien alabar ese diario. Pero siempre que un periódico desaparece, aparece otro que lo reemplaza. Y ahí apareció el diario Neuquén, que se apropió de una importante... Un nicho, sí. Yo iba a decir una cuota de poder. El poder que tenía era porque ejercía influencia en los lectores. Y ese era el nicho de lectores, digamos, que de había eso quedado... se trata justamente. Claro. Ese periódico puso en jaque a más de un gobernador, sacando a la luz abusos que se cometían entre las más altas autoridades gubernamentales, o sea, los gobernadores. Usted está rascando el bronce de varios próceres que encima tienen unas calles, Todos a ninguno le falta calle. Sí, o sea, tienen mucha calle, me parece. Muchas calles con su nombre, no sé si tenían tanta calle entre tantos saloncete, pero bueno. Discúlpeme, sigo. Hoy es un día que pido disculpas. Conocidos allá en el norte neuquino, incluso más, son apellidos que cuando uno los pronuncia remiten justamente a los primeros pobladores. Francis Albert, Clemente Onelli, José Miró, Enrique Dewey. El director del diario Neuquén era un uruguayo, José Cámpora, que había llegado muy joven a Chosmalal para ocupar el cargo de oficial de justicia. Siempre combatió duramente la gestión del general Sócrates Anaya, acusándolo de falencias, irregularidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y a raíz de estos cuestionamientos fue amenazado, torturado y perseguido por los policías del gobernador. Se vio obligado, estamos hablando de José Cámpora, obligado a renunciar a su puesto de concejal. Esto más o menos para que usted tenga una idea de cómo se manejaban las cosas en ese... Tiempos difíciles. En ese lugar. Sin embargo, a través de las distintas corresponsalías, las noticias llegan a Buenos Aires y el entonces presidente de la Nación, Luis Sáenz Peña, suspendió al polémico gobernador en julio de 1893. Las sanciones no terminaron ahí, le descontaron la cuarta parte de su sueldo, no podía usar la plata de la administración pública. Usted sabe que Anaya le había cambiado el nombre a la principal calle de la ciudad de Chosmalal. La principal calle de Chosmalal
se llamaba 25 de mayo. ¿Sabe cómo le cambió? ¿Por qué nombre le cambió? No le van a haber puesto Anaya. Anaya, o sea, en honor A ese a él mismo. Las gestiones que vinieron después, la de Franklin Rawson, Lisandro Olmos, tampoco estuvieron exentas de enfrentamientos con la prensa. En realidad con bastante razón. Usted sabe que Olmos, Lisandro Olmos, que en muchos lugares se lo ha destacado por decir las cosas sin usar eufemismos. Mire usted. Como decimos en el barrio, sin anestesia. Pero yo iba a decir que tiene nombre de cantante de cumbia. Bueno, sí, es verdad. Destituyó a la autoridad policial y nombró como jefe de policía a su sobrino. No al suyo, sino al de él. Yo le estaba pensando, nunca me avisó. A su sobrino Arturo. Cuando eso ocurre, todos los integrantes del Consejo Municipal, de la Comisión Municipal, Ponen el grito en el cielo. presentan su renuncia, actitud que a Lisandro Olmos no le interesó mucho. En realidad demostró cero preocupación. Menos bulto, más claridad. Dijo. No solo confirmó al policía, sino que además se hizo cargo del Consejo Municipal ante la renuncia de todos los concejales. O sea, lo resolvió fácilmente. José Cámpora, bueno, este periodista del diario Neuquén, no se atemorizó, continuó investigando y denunció, aparte, la complicidad de los jefes de policía. Estamos hablando antes de Lisandro Olmos también, de algunas personas del sector político, porque además tengamos en cuenta una cosa: las denuncias que habían en Chosmalal muchas veces eran olvidadas, Cajoneadas. porque había beneficios a algunos sectores de la burguesía comerciante de Chosmalal. O sea, tampoco seamos ingenuos. No es que la gente se oponía a todas estas arbitrariedades del gobierno, sino que se oponía cuando no le favorecía. O sea, mientras no resultaran perjudicados o mientras resultaran favorecidos, nadie decía nada. Por supuesto, había sectores de la prensa, honrosas excepciones, que continuaban investigando. A modo de ejemplo, un grupo de cuatreros que venían de Chosmalal, que fue detenido en Mendoza, justamente por el hecho de haber sido detenidos en Mendoza, la jurisdicción de la justicia cambiaba. Ahí no tenían... Palenque. Claro, iba a decir la complicidad. La cobertura, el blindaje. El blindaje de los gobiernos territorianos neuquinos. Y No, pero yo acá tengo un permiso que me extendió el señor gobernador. Y empezaron a hacer declaraciones que comprometían a muchas personas, entre ellas al jefe de policía, al juez letrado, ¿no?, al juez de paz, que, según la opinión de estos cuatreros, los habían comisionado. ¿Vio que le dije? Tengo una para orden. hacer negocios de hacienda. O sea, en realidad estaban robando ganado, pero no estaban robando ganado, sino que fueron comisionados para hacer negocios de hacienda. Esa era la realidad del Chosmalal. Piratas de a caballo. Sí, no estamos hablando de la población, porque imagínense, esto lo resolvían en algunos círculos. El círculo de poder era el gobernador con todos sus funcionarios, el juez de paz, y el poder económico de los el consejo municipal, hasta por ahí nomás, los comerciantes, en tanto y en cuanto no se vieran favorecidos o desfavorecidos, y para el resto de la gente, o sea, la gran mayoría, nada. Si a eso le sumamos el bandolerismo, la gente iba armada y no se andaban con chiquitas. Y ahí es cuando llegamos al primer intento de trasladar la capital, en 1902, con la llegada de el gobernador Juan Ignacio Alsina, al cual hemos nombrado recién en el listado. También de corto mandato. De los gobernadores, sí, estuvo poco tiempo. Este tuvo una particularidad: renunció antes de que lo renunciaran. Alsina se alzó con lo que pudo y se retiró. En realidad, el tema de las lajas daría para incluso hasta para un programa entero. No sé si lo vamos a hacer, pero tiene muchos vericuetos. Pero no es que con la llegada de él mejoró la cosa, sino que las imputaciones contra la administración pública continuaron. Y eso era más que nada porque se metió con el poder local. Se metió con el poder local no porque... adalid de la justicia. Sino simplemente porque quería hacer sus propios negocios. Las principales casas de comercio de Chosmalal monopolizaban la compra del oro que se producía ahí nomás, la zona norte. Y también hay que decir que estos propietarios de las principales casas de comercio hacían fortunas no solo monopolizando el oro, sino que siendo proveedores exclusivos del Estado.
cobrando precios exorbitantes. Y esa convivencia entre los comerciantes y el gobierno provincial era una convivencia sana si el gobernador seguía manteniendo los negocios con la gente que ya los tenía, o se complicaba, era de gran hostilidad si el gobierno de turno tenía preferencias por otros comerciantes. Costumbre que por suerte no se arraigó en este país y hoy nada de eso sucede. Ese chiste lo venimos haciendo desde que arrancamos. Creo que de un rato antes. Sí, el programa. Vamos a tratar de renovar nuestra stock de chistes. Bueno, pero también tiene que renovarse esa costumbre. Mire, en esos tiempos hubo un periodista entrerriano que llega a Chosmalal, Adolfo Dachari, que no tiene nada que ver con León Dachari, o sea, no tiene nada que ver, no, eran parientes, pero no es León Dachari, otro famoso conspicuo Dachari, del cual hemos hablado. Este periodista entrerriano que llegó a la zona con 18 años, que también había ejercido la docencia, denunció maniobras, irregularidades y las publicó en la prensa nacional a través de corresponsalías que él tenía con periódicos porteños. Recibió amenazas de muerte, sufrió persecución, prisión y el clásico cepo. En esos momentos el envío de cartas, petitorios, telegramas era una práctica común hacia distintos funcionarios del poder nacional. Los de acá no, porque los de acá ya tenían decidido a quienes otorgarles sus preferencias, pero un reclamo que tuviera eco en un periódico de Buenos Aires podía hacer trastabillar a un gobernador. De hecho, eso fue lo que le pasó a don Alsina, a Ignacio Alsina. Una vez fue en 1902, donde fue intervenido el territorio. Mandaron de interventor a un poeta llamado Leopoldo Lugones. Ese poeta argentino que nació en Córdoba, que rompió relaciones con la rima y la métrica. No porque no la haya usado, porque una gran parte de su poesía tiene esas características, sino porque se atrevió al verso libre, como también se atrevieron otros como Rubén Darío, el príncipe de las letras hispanas. Un poeta incorrecto para la época. Hasta me acuerdo de Leopoldo Lugones, no porque lo haya conocido, sino porque en la escuela una vez me hicieron recitar un poema en un acto. ¿Se animaría? El hornero era sencillito. La casita del hornero tiene sala y tiene alcoba. Pero, por favor. Y aunque en ella no hay escoba, limpia está con todo esmero. Creo que era así. Y si le erré por muy poco. Se me pianta un lagrimón. Pero en realidad el inconveniente más grande era... La hora sería hoy. Sí, el inconveniente más grande era que había un proyecto del gobernador Alsina de trasladar la capital a Las Lajas, donde estaban sus campos. Él lo que quería hacer era trasladar la capital, después hacer presión para que el ferrocarril llegara hasta sus propios campos, y después, con el proyecto del ferrocarril trasandino, hacer un negocio impresionante, ¿no? O sea, tenía salida al Atlántico y al Pacífico desde sus campos. Ese fue el proyecto del gobernador Ignacio Alsina, que afortunadamente los pobladores de Chosmalal desbarataron, porque era demasiado evidente, y el próximo proyecto de traslado tuvo que ser prácticamente confidencial para que la gente no reaccionara. Que, si bien no fue totalmente confidencial, la gente reaccionó tan tarde que ya el traslado de la capital a la confluencia ya estaba... Y a quienes sí les había trascendido, habían oportunamente comprado sus buenas cantidades de tierra, donde luego iba a estar esa capital que hoy cumple, aunque volvemos a la cosa temporal, 115 años. Vamos a terminar el programa porque en realidad estamos pasados de hora. Le pedimos disculpas al programa que sigue, Alta Tensión, y nos despedimos hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. ¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban.
Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier.